Inversión en mineras junior es complicada debido a su volatilidad y a un negocio de alto riesgo. Pero, ¿y si te dijera que hay un método para obtener ganancias repetitivas si la acción cumple ciertos criterios? Si te interesa un método distinto de especulación en mineras junior, estate atento al siguiente programa. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy charlaremos con Nopam Malaut. Él es un trader especializado en inversión minera y tiene un canal de YouTube donde va publicando todas sus tesis y además un canal de Discord muy interesante. Si os gusta este tipo de inversión, os recomiendo mirar la descripción del vídeo para encontrar los enlaces, para saber su vídeo, su canal de YouTube, para saber su canal de Discord. Hola Nopam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Amadeo? Encantado de estar aquí. Nopam lo había escuchado hablar de él, ¿no? Antes, pero fue sobre todo en un vídeo con los locos de Wall Street, donde en la introducción, donde hablaba de una tesis, dijo algo muy interesante, que la persona con la que él aprendió en este mundillo solía invertir en mineras junior, pero que su jugada solía ser salirse antes de que se presentaran esos resultados de corporación. Era una jugada relativamente segura si se cumplían ciertos aspectos de la acción. Así que pensé que en este ciclo de capítulos sobre maneras de invertir en materias primas, Nopam tenía que venir y nos tenía que explicar esta manera de invertir. Nopam nos hará una pequeña presentación, así que si estás escuchando este capítulo en formato podcast, te recomiendo que vayas a la web y te descargues el material adicional o que lo intentes ver en YouTube o ahora que en Spotify también se puede mirar con vídeo como para poder seguir mejor la explicación que nos dará. Así que, sin más, Nopam, cuando quieras, el escenario es tuyo. Gracias, Amadeo. Bien, bueno, primero una pequeña aclaración. Yo no soy experto en temas de minería, sino en oil and gas. Llevo Que también invirtiendo es en... minería, ¿Perdón? que también es minería, pero de oil and gas. Sí, bueno, bien visto así. Sí. Llevo desde 2003 invirtiendo en oil and gas, básicamente en empresas internacionales, es decir, excluyendo Canadá o Estados Unidos. Bueno, como os he comentado, tengo un canal de Discord con unos 1.500 usuarios. Tenemos bastante participación de gente bastante buena extranjera. Tengo un canal de YouTube donde presento algunas ideas de inversión. He hecho también alguna entrevista con algún CEO. Y bueno, como comentabas, sí que tuve bastante exposición al tema minero entre el año 2014 y 2019 y 2020. Ya que, bueno, en la segunda mitad del 2014 el precio del petróleo cayó desde 120 y pico dólares a 40 y todo el sector se volvió muy ininvertible. Entonces, bueno, me tuve que tirar a la mala vida. Invertí en cannabis en Canadá. Bueno, de hecho conseguí entrar en una de las empresas que salió, que sabes que luego se formó una gran burbuja. Sí, sí, sí. En Aurora Cannabis, entré en la Shell previa a que se hiciese el RTO, el reverse takeover, para que Aurora Cannabis entrase en esa compañía minera, que era la compañía zombie, digamos. Y también, bueno, a través de mis contactos en Canadá, en los foros que participo y tal, pues acabé jugando esta técnica de las jugadas de exploración, donde, bueno, como intentaré explicar hoy, si se hace bien, no entra en la categoría de una lotería, ¿vale? Como se dice a veces, de que no, esto es una lotería. Si tú compras una compañía un junior de exploración puro y duro y lo dejas ahí quieto en la cartera durante mucho tiempo, pues eso evidentemente sí es una lotería y seguramente cuando abras el broker en unos años verás que
que eso se ha ido a cero la mayor parte, o muy cerca de cero la mayor parte de las veces. Pero si se juega siguiendo una serie de pautas y de requisitos, pues deja de ser una lotería y da bastante... bueno, se puede razonablemente ir ganando dinero en cada jugada de estas, ¿vale? Exacto. Y nada, yo la verdad que cuando me propusiste hacer el vídeo dudé un poco porque dije, hombre, la minería no es lo mío. Si bien es cierto que esta manera de jugar las jugadas de exploración, pues yo lo vengo jugando regularmente con mis jugadas de petróleo, mis empresas de petróleo, y bueno, ya es aplicable plenamente allí donde haya un bull market o algo parecido en minería. Y bueno, además te voy a decir que tenía referencias de ti, pero no había visto ningún vídeo y antes de decirme participar, yo ya te lo comenté en privado, que, por ejemplo, vi el vídeo que hiciste con Carlos Espinosa sobre las maneras de salir a bolsa en Canadá, lo que es un reverse takeover y tal. Y bueno, realmente me gustó mucho porque veo que es un material muy didáctico, que se explican cosas útiles para la gente que quiere aprender. ¿Vale? Que muchas veces se ve mucho Gracias. curso, mucho tema de formación y yo a veces no acabo de ver el sentido práctico de algunas cosas que se explican. Entonces, si puedes pasar Bueno, de al slide. final, sí, Sí. al final solo para contextualizar, ¿no? Crear el canal de Charlando, al final era como, bueno, yo quiero ir aprendiendo, yo estoy haciendo como un viaje de aprender. Ajá. Vamos a registrarlo y yo intento hacer todas las preguntas aquellas de que yo es un interés real, ¿no? Y que pienso de que alguien que lleve menos tiempo o más tiempo puede estar interesado o puede tener esa preocupación o de esto, e intentar dejar allí un poco de diferentes semillas, de cosas de que la gente realmente puede aprender. No soy, y si has visto el canal, no publico tesis porque creo que las tesis a veces se pueden malinterpretar, puedo estar equivocado y mucha gente, y yo estoy aprendiendo, ¿no? Entonces hay mucha gente que puede, bueno, que puede fallar, al final todos somos humanos y todos tenemos nuestros sesgos. Entonces intentar crear contenido como el que precisamente vienes a hacer hoy, de Uh-huh. cosas que uno puede aprender, que uno puede sacar, que uno puede aplicar a otros sectores, como para así crecer de alguna Como forma inversor, ¿no? como inversor, ¿no? Claro, genial, sí, sí. Perfecto. Sí, gracias. Bien, muy brevemente comentaré un poco cuál es mi filosofía de inversión, para que posteriormente se entienda lo que comentaré sobre qué partes del ciclo de una compañía minera me interesa invertir, que es básicamente solo de anticipar un movimiento previo a unos resultados de una exploración de alto impacto. ¿Vale? Yo no estoy por usar ni el NAP, ni la macro, ni los Excels. Lo que me centro es en anticipar en free cash flows, en catalysts y en elementos más cualitativos que cuantitativos. Lo explico rápidamente. El NAP, que se usa mucho en referencia a empresas de recursos naturales, sean petroleras, mineras, etcétera, para mí no se puede usar y es inservible, ¿vale? Otros sectores como, y Alberto Ayuso, por ejemplo, es un monstruo en las empresas de barcos, ¿vale? Ahí tiene sentido porque el NAP al final te valora lo que vale la flota que tienes y si estás cotizando por debajo, en un momento dado una empresa podría vender esos barcos y realizar ese valor contable en caja y poderlo devolver como cash o hacer lo que sea, ¿vale? Pero aquí cuando se tiran NAPs diciendo, no, es que las reservas para 20 años valen tanto descontando los flujos de caja y tal. A ver, tus reservas a 20 años no las puedes vender hoy. Entonces, el mercado no valora eso, ¿vale? Y la mayor prueba es si tú miras cualquier sector de estos, de recursos naturales, todas las empresas van a cotizar en relación a sus free cash flows, a un cierto ratio, el que sea, 3 veces, 4 veces, siempre en un rango muy, muy parecido todas. Sí. Según en la parte del ciclo que se esté, si está más alcista, pues cotizará más alto, si es un ciclo malo, pues más bajo. Y realmente las empiezas a comparar y ves que tienen vidas de reservas muy distintas, NAPs muy distintos,
Y da un poco igual que si estás con una vida de reservas de 13 años o de 23, vas a cotizar al mismo free cash flow, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, muy claro, en la comunidad española se puso de moda IPCO, una petrolera sueca. Y bueno, pues si tú revisas la información, los mensajes que se han dado sobre las tesis de IPCO, era ya hace 5 años que se decía, bueno, es que tiene un descuento del NAP del 80%. Y otras empresas lo tenían mucho menor, ¿vale? IPCO desde entonces ha doblado y un poco más, y bueno, su producción está estable. Y entonces, ¿por qué ha doblado? Porque resulta que el NAP que hay ahora mismo, el descuento, es muy parecido al que había antes. O sea, no ha reducido el descuento del NAP. Lo que pasa es que el precio del oil ha subido y entonces los cash flows de esta empresa han mejorado. También ha hecho recompras, ¿vale? Entonces, yo intento huyo de este marco conceptual de que el NAP sirva para nada, ¿vale? Si alguien me viene con una tesis explicando el NAP, pues rápidamente cambio de canal. El macro tampoco trabajo, o sea, muchas tesis empiezan diciéndote, no, es que esto va a subir la materia, entonces a rebufo de esto, esta empresa que está barata lo va a hacer bien, la comparo con otras y como tiene un ratio más bajo, pues al final acabará, no. O sea, si tú usas este approach, digamos, top-down, usando el macro, tienes dos problemas. Uno, acertar el macro, porque te puedes equivocar. Claro. Puedes creer que el oro va a subir y luego baja, por ejemplo, o al revés. Y tienes el problema más de seleccionar una compañía que sea buena y que lo haga bien. ¿Vale? Entonces, yo trabajo mucho más intentando ver cuándo una empresa va a tener un catalyst, algo que va a hacer que haya un cambio de expectativas y que se mueva. Y para eso, entonces, digamos, es un approach bottom desde abajo, ¿no? Bottom up, sí. Sí. Y me da más igual la macro porque además, como suelen ser jugadas que no voy a estar casado toda la vida con aquello, pues tampoco es muy importante haber acertado los movimientos de la materia prima subyacente y demás, ¿vale? El caso es muy claro en estos temas de exploración, pues lo ves, o sea, una exploración va a tomar igual 2 meses, el resultado sale al cabo de otro mes, y que la materia prima que se está buscando ahí suba o baje a corto te da bastante igual, porque si aquella empresa encuentra el nuevo El Dorado, pues va a subir muchísimo. Claro. Y te da igual el precio a corto, ¿vale? Y luego el tema del Excel y bueno, ¿qué quiere decir? Elementos cualitativos, pues es, a ver, se habla mucho que el Excel te da control y tal, y yo no veo qué control da, porque tú, o sea, estás ahí, pues monitorizando los márgenes, los ratios, lo que quieras, pero te viene un cisne negro, la empresa publica que ha perdido un contrato o que no, o que le han pinchado las ventas por lo que sea, algo inesperado, y se te va todo abajo. O sea, porque aquello que dicen que el Excel te lo aguanta todo, sí. Claro, hasta que pasa algo, ¿no? Entonces, yo intento trabajar más, no obsesionándome tanto por los ratios y comparar empresas y tal, sino intentar ver otras cosas que un Excel no te recoge, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pueden ser cosas muy subjetivas o incluso que entremos en elementos psicológicos o sociales de las acciones, que poco se habla de esto normalmente. Sí, yo que sé, que un CEO, por ejemplo, sea un tipo honesto y que solo va a hacer lo mejor para sus accionistas. Eso, digo, un Excel del mundo te lo refleja, ¿no? Y sería, por ejemplo, el motivo por el cual tengo tanta exposición a Tenaz Energy, por la figura que hay ahí de Anthony Marino, lo que quiere hacer. He hablado yo personalmente, le he entrevistado. Entonces, ese tipo de cosas intangibles, digamos, son muy importantes. Yo creo que no se tienen en cuenta muchas veces. Si puedes pasar la siguiente slide, por favor. Gracias. Bueno, una persona que estaría, digamos, bastante cercana a esta manera de pensar y que es bastante popular sería Cupi, el famoso Cupi, que tiene un hedge fund y una publicación semanal. Tiene esta frase brutal que refleja mi manera de ver las cosas, que es que cuando más dinero se hace es cuando pasas de estar jodido sin esperanza a algo mierdoso. La frase es brutal. Y realmente refleja lo que yo creo que sucede, ¿no? Que las acciones muchas veces lo que son reflejan cambios en la expectativa de lo que la empresa el sentimiento. exacto va a hacer.
Es casi, si lo comparas con un partido de fútbol, tu equipo juega la final de la Champions y va perdiendo 3-0 desde el minuto 20, tú ese partido no te interesa, no lo sigues, estás desanimado. Ujú. En el minuto 69 tu equipo marca y levantas la ceja, y si en el 85 mete un segundo gol, de repente, Ya crees en ello. Sí, claro, sí. aquellos 10 minutos que quedan, se te han abierto las puertas del cielo, te viene un subidón de adrenalina y tus expectativas cambian bestialmente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que sucede con las acciones. Por ejemplo, yo qué sé, Valeura Energy sería un ejemplo que yo puse de moda en el FinTuit español. El día que yo veo el news release donde dicen que van a hacer una adquisición bestial a un coste ridículo, esa empresa, la perspectiva del mercado cambia porque pasa de ser un explorador en Turquía que no tiene dónde caerse muerto, que es una historia de fracaso, a abrirse potencialmente de que va a ser una empresa que va a ganar mucho dinero. Entonces, yo aquel día hice un all-in, en cuanto vi el new release me metí de cabeza. Pero si yo hubiese necesitado esperar a tener todos los números, montar una Excel, saber los números de CAPEX, de OPEX y calcular los márgenes y tal, pues la acción ya habría estado a 3, que es lo que pasó, ¿vale? Subió muy rápido de 60 céntimos a $3. Ujú. Y más bien, cuando hubieron datos, porque ellos dieron OPEX, CAPEX, datos más finos que no se conocían y decepcionaron, entonces la acción cayó. Ya. Bueno, suele haber, Sí, y eso se ve mucho, ¿no? En minería, overshooting de la acción, ¿no? exacto. Cuando el mercado reconoce de que eso es algo bueno, o reconoce de que eso es un descubrimiento, o reconoce un cambio de paradigma, hay pues mucha gente que supongo que por el mismo FOMO, pues quiere entrar y le da un poco igual el precio, y eso Exacto. hace que haya un overshooting. Y luego supongo que aquellos que, como tú, ¿no? Han entrado 60 céntimos, pues vender a 3 no supone ningún drama, pero aquellos que han entrado a 2,80, pues no Claro. quieren vender a 3. Entonces la acción empieza a caer porque hay mucha gente que ha entrado antes y porque racionalizando, pues seguramente no tiene ningún tipo de lógica que esté a 3. Sí, Y no, no, sí. seguramente pues es 1,20 o lo que fuera, ¿no? O No, uno y no, sí, medio. sí, ahora está a 3,50, es decir, y está barata, ¿vale? Ah, Pero el tema está que si anticipas, o si sabes anticipar, o meterte justo en el momento en que hay ese cambio, como decías tú, ese cambio de expectativa o que se reconoce ahí un valor, eh, vas a ganar dinero. La claro, gente, la gente se metió a 2,80 o 3 realmente, y era justo antes de que se anunciase si ese deal había cerrado o no. Realmente estaban corriendo un riesgo bestial, y a mí me asustó mucho ver gente metiéndose tan arriba, porque el problema era que si hubiesen anunciado que esa operación no se concretaba por lo que fuese, la acción habría vuelto a 60 céntimos y habrían tenido unas claro. pérdidas horribles, ¿vale? Entonces, por eso Porque, por ejemplo, una pregunta que ahora me viene, ¿no? En un dime. caso así, ¿no? Y podemos poner este mismo caso, 60 céntimos, y la acción subió antes, ¿no? Antes de que se anunciara hasta 3. Para ti, ¿en qué punto de esta curva es seguro entrar? ¿Son los primeros 20 céntimos? ¿Son los primeros 30 céntimos? ¿Ese más 50%? Sí, no, a ver, ¿Tú sí. hubieses entrado si la acción ya se hubiese movido un 50%, por ejemplo? ¿O para ti ya es un hecho tarde? Sí, no, no, de hecho a ver, yo tenía unas pocas compradas a 60, 70 por ahí, ¿vale? Ujú. Del final del verano, creo que era. Las tenía muertas de asco y me estaba dando miedo porque el oil empezó a bajar y bueno, lo que tenían era un proyecto más pequeño, de más riesgo. Entonces, cuando meten esto, la acción abrió, no sé, de 60 a 80, 80, 80 y pico, y yo acabé comprando a $1. O sea, estaba subiendo ya un 50%. Claro, No pude comprar 80 y pico porque me despisté entre que estaban dándole España a Marruecos. La empresa hizo la conference call y se me pasó el news release donde avisan de a qué hora van a abrir, ¿vale? Y cuando me di cuenta, digo, coño, ya han abierto. Y eso, y vi que se había movido 80, 90 y acabé comprando en uno, no, pero no me dio ningún miedo comprar con ese 50% que ya llevaba ya, porque es que era muy evidente que una empresa a ese precio, o sea, no cuadraba con tener 20.000 barriles de petróleo al día, ¿vale? muy Eh, bien. y estaba claro que iba a subir. Bueno, nos hemos desviado un poco.
Sí, sí, pero bueno, creo que son puntitos que son Sí, interesantes porque cuando la gente lo ve, pues, ¿sabes? Perfecto. sí. ¿Paso Sí, diapositiva? bueno, ya por último, también No. Cupi también habla aquí de los Excel. Dice, si necesitas una hoja de Excel para construirte un modelo, tu margen de seguridad ya es demasiado pequeño y seguramente tu upside ya está puesto ahí. O sea, ya no queda mucho upside, ¿no? Un Ujú. poco, bueno, en sintonía con lo que os decía. Con lo que decías. Sí, si puedes pasar, por favor. Bien. Bueno, aquí tenemos la famosa curva de la SON. Ujú. Eh, bueno, debo decir que es como un poco engañosa en el sentido que, claro, aquí te está diciendo, pues, bueno, no es engañoso, es verdad, porque te está diciendo de un descubrimiento mineral. Evidentemente, hay que tener en cuenta que esto en muchísimos casos, en la mayoría, no va a haber un descubrimiento que produzca una mina. Exacto. Bien. Teniendo en cuenta esto, pues bueno, aquí esta parte donde habla de la especulación, digamos, desde que está abajo a la primera subida, es donde yo intentaré meterme con estas jugadas de exploración. Luego, el periodo huérfano, que es, por ejemplo, que estaría pasando ahora Adriatic, Está a que... punto de salir teóricamente de allí, Exacto, exacto, porque exacto. First Pour tiene que ser enero, febrero. Sí, sí. Pero bueno, está claro que es así. O sea, tú ves todo lo que subió primero y ahora lleva 3, 4 años desarrollando lo que tiene y tal, pues igual ha subido un 20% solo en 3 años, ¿no? Entonces, evidentemente, a mí esta fase no me interesa, ¿vale? Porque a lo único que vamos a ir es a que hagan el PEA, el Feasibility Study, todo esto, que te va a incrementar te van a decir que incrementa el NAP y tal. Y yo nunca he visto que porque salga un PEA una empresa vaya y aumente el NAP, se pega un pelotazo, ¿no? Es un proceso muy lento, hay que emitir acciones. Entonces, a mí no me interesa esa parte. Tampoco me interesa justo antes de abrir una mina, ¿vale? Es cierto que puede haber un re-rate rápido o al menos un pop, Ujú. pero hay tantísimos riesgos en una mina que abre y yo, mira, llevo 20 años invirtiendo, un poco más, y he hecho de todo. Y no sé, pues las veces que he intentado hacer una apertura de una mina, eh, tengo bastante mal recuerdo, ¿no? La cantidad de riesgos que hay ahí son bestiales, ¿no? O sea, lo normal es que haya retrasos, sobrecostes que te pueden llevar a hacer Claro. una nueva emisión de capital. Podría colapsar la mina o haber problemas serios de seguridad nada más abrir. Añádele esto, pues los riesgos geopolíticos que puede haber en la zona o de subidas de impuestos si la mina empieza a ganar demasiado dinero. También puede haber mala capital allocation por parte de la dirección. Por ejemplo, si viene un ciclo bueno, igual se vuelven locos en vez de devolver el dinero. Pues no sé, hacen aquí. Compran Sí, otro asset exacto, o... Ujú. exacto, adquisiciones a mal precio, precios hinchados. Y encima tienes que considerar la macro general de la economía y de la materia prima en particular, de cómo va a evolucionar. Entonces, porque claro, al final muchas de estas cosas se van a mover, pues si sube yo qué sé, la plata, pues subirá, y si baja, bajará. Entonces, son demasiadas cosas que no puedo controlar como para querer meterme ahí, ¿vale? Yo ahora, por Muy ejemplo, bien. veo gente que se está metiendo en Adriatic Metals porque va a abrir la mina, va a generar mucho free cash flow, tal. Yo esta mañana me lo he estado mirando para documentarme un poco y veo que se habla de un 24% de free cash flow yield sobre enterprise value. Eh, yo particularmente, pudiendo comprar Petrobras o Ecopetrol, que me dan dividendos en mi bolsillo, no free cash flow yield, entre el 20 y el 30% anuales, y son empresas que, sobre todo Petrobras, tiene camino para crecer muchísimo en los próximos años su producción. O sea, no le veo el risk reward, ¿vale? Meterme en una mina para eso, en una apertura de mina, ¿vale? Entonces, también tengo que decir que el oro físico sí es algo que me seduce, que creo que tiene Ujú. tiene un papel
muy importante, una diversificación de patrimonio y protegerse contra la locura de los gobiernos y la dilución de la moneda. Y bueno, tengo entendido que vas a hacer algunos programas más sobre el tema Sí. de tener oro deslocalizadamente, que es una opción muy interesante. Y bueno, lo seguiré con atención. Si puedes Perfecto. seguir a la siguiente slide, por favor. Vale. Aquí, bueno, he rescatado algunos charts que tenía por ahí en mi PC. A mí me da mucha pena que las empresas cuando desaparecen o igual cambian el ticker y tal, ya pues el chart desaparece. Y así que siempre me gusta conservarlos. Mirad, aquí tenéis GBR, por ejemplo, Great Bear Resources. Esto tuvo un hallazgo de oro en Canadá y fue comprada por Kinross al final. Esto es lo más raro que hay en minería, realmente. O sea, te pasa una vez en la vida, igual, una vez de cada 1000 o cada 2000. Fíjate el gráfico, ¿eh? O sea, de centimitos a $28.50 y nunca miró para atrás. Ahí se han hecho multimillonarios. Fíjate, bueno, la única bajada así un poco fuerte que tienes en 2020 con el crash del COVID y ya está, ¿vale? Pero esto es la rara avis y no pasa casi nunca. Es un descubrimiento que desde el primer momento se ve a las claras que ahí va a haber una mina. Claro. Y que va a haber interés de una multinacional, ¿vale? Entonces, esto sí es bueno, no es una lotería en el sentido que posiblemente la gente que hubiese apostado aquí fuerte habría hecho mucho due diligence y sabía, no sé, habría tenido acceso a las pruebas de la empresa antes. No lo sé, yo como no tengo conocimientos de geología no puedo predecir esto, es imposible. Lo que sí diré es que... por el volumen en esa primera subida de aquí, Sí, que ya debía ser de 20 céntimos a $2 sí, o aquí lo ya que se fuera, veía, claro. pues allí con ese volumen es lo que han sacado, el mercado ya ha empezado a reconocer y todo lo que han ido sacando ha ido confirmando, ¿no? Sí, Y sí, se puede exacto. ver esa subida antes del COVID donde claramente es, pues bueno, ha habido gente que ha vendido porque ya ha hecho un por 5 Sí. y ya le está bien, por si acaso los siguientes resultados no van bien, pero conforme se va viendo la historia, pues claro, va siguiendo. Sí, sí. Pero vamos, esto es la rara avis, vamos. Y se Una ve, de cada 100, una de cada 1000. una de cada 1000 o más, más de 1000. Y se ve perfectamente la curva de la SON, o sea, esta subida más frenética en el 2020 y luego un periodo en que se estanca. Y luego abre y bueno, aquí la flecha arriba es al precio que fue adquirida por Kinross. Bien. Pero bueno, lo más habitual, y por ejemplo, este es un ejemplo a la derecha, Aven Resources, esto es una shitco canadiense que exploraba en el Golden Triangle de British Columbia. Y yo, bueno, cuando entré en esa época, en el 2015, pues, bueno, con el amigo este mío en Canadá, pues, mira, cada verano jugábamos esto, ¿vale? Y fíjate la sucesión de Sí, las montañitas, ¿no? las montañitas. Bueno, De 2016 a 2019, como que dice. sí. Claro, esto es porque en el Golden Triangle, como está cubierto de nieve hasta mayo, junio casi, hay una ventana muy estrecha para poder perforar, que es julio-agosto, igual septiembre, algo así, ¿vale? Entonces, cada año era lo mismo. Y ahí me di cuenta de realmente, pues, de la previsibilidad que tiene estas jugadas de exploración si las haces bien, ¿vale? Y aquí, claro, estaba muy determinado por cuándo podían perforar, que era solo en verano, y entonces, pues era fácil aprendérselo. O sea, tú comprabas Claro. después de los resultados, sabes que van a tener que hacer otro private placement, conseguir dinero, intentas comprar a ese nivel del placement, lo que sea, si hay caídas, vas acumulando, como un ratoncillo. En verano se calienta cuando están perforando, vendes antes de los resultados y adiós. Y se repite y se repite y se repite. Como ves, bueno, esto era un proyecto que estaban ahí estirando el chicle, que no era tan interesante realmente. Hay que tener en cuenta que muchas de estas compañías son lifestyle companies, es decir, Claro. el proyecto no vale mucho,
Pero bueno, si cada año puedo imprimir un par de millones, vender un poco la moto, cobrar mi salario de CEO, e igual la compañía de perforación de mi cuñado, que luego me arreglo yo con él también, pues mira, vas pasando, ¿no? Entonces, este proyecto en particular, bueno, ya ves dónde está la acción ahora, o sea, no ha ido de ningún lado, no tenía ningún interés. De hecho, ahora han hecho un reverse split, han cambiado el nombre, bueno, la típica historia de estas shitcoins, ¿no? Y claro, pues lo que pasaba es que con el tiempo, ya ves, 2019, 2020, cada vez tenía menos efecto el que hiciesen una nueva campaña, porque al final con el tiempo la dilución va haciendo mella y también el desinterés, que pues ya es el mismo chiste repetido muchas veces, pues a la gente no le interesa, ¿vale? Por eso también es importante tener en cuenta que normalmente si vas a jugar una propiedad que se está perforando por primera vez y que tiene buena pinta, es mucho más interesante que una que ya sea segundas partes o terceras o cuartas, Claro. porque pierde efecto. Vale, ¿puedes seguir la siguiente, por favor? Vale, este es otro ejemplo de la galería de horrores que tengo guardado en mi PC. Fíjate, esta empresa es Golden Ridge, también tuvo una perforación en el Golden Triangle, 2018. Salió a bolsa a final del 18 y bueno, ves que primero cae y se pone como a 60 céntimos. Vale, ahí empezamos a acumular y fíjate la subida que se pegó hasta 2,80. O sea, multiplicó por 5 casi. Antes de que empezasen a perforar, pues entre 60 céntimos y un dólar y pico llega, sí, pues te hubiese dado tiempo a risquear, vender la mitad o algo más y quedarte acciones Claro. gratis, que es algo que normalmente es lo mejor hacer, quedarte gratis por si luego viene Hay algún problema. una buena sorpresa. Mira, no lo había comentado. Para mí, aparte de comprar justo antes de que abra una mina, posiblemente el otro momento más peligroso que hay es comprar después de un anuncio de descubrimiento. ¿Vale? Sí, siempre, sí. Y es muy sorprendente, pero, y no voy a decir el nombre, pero quien sepa de esto ya identificará quién es. Hay un gestor holandés muy famoso que se dedica a estos temas y que tiene algún fondo que se llama algo de descubrimiento o así. Yo estuve en un canal de chat con él Ujú. y con otra gente, ¿vale? Le invitaron a venir. Claro, había mucha expectación porque era un gran nombre y tal. Y bueno, te puedo decir, toda la gente que había ahí estaba especializada en jugar el tema de exploración, como te digo. Es decir, Doug Casey dice que estas cosas cuando las compras son cerillas ardiendo en sus dedos. Perdón. Pues este hombre, el primer día que entró al canal de chat, nos preguntó que si habíamos encontrado algún descubrimiento, que cuál era el último gran descubrimiento que habíamos encontrado. Cuando tú sabes, o sea, cuando acabamos de explicar que un descubrimiento de estos que digas, ostras, este proyecto, esto seguro va al alza y lo van a comprar porque es clarísimo que es una mina y tal, hay Claro. contadísimos. O sea, el Great Bear Adriatic, hay muy pocos. Entonces, este hombre, esta acción en concreto, la estuvo comprando allá arriba, después del descubrimiento. O sea, compró bueno, los precios no son los mismos porque esto ha hecho muchos reverse splits, ¿vale? Pero Claro. porque ahora recuerdo que él decía otros precios pero, ajustados al split, pero bueno, que estaba comprando aquí arriba. Cuando hizo este subidón, en agosto del 18, compró arriba. Y yo no lo podía concebir. Entonces, corrí a ver su fondo en su página web, a ver si tenía publicados los números de rendimientos, y era terrorífico la cantidad de dinero que estaba perdiendo de los partícipes después de una década. Porque si tú te metes después de un descubrimiento, es que a la misma curva de la SON te lo dice, que luego se va a caer, porque ahí Claro. es lo que has dicho tú antes, es esa fase en la que se va ajustando las expectativas. Más en concreto en esta empresa, y también lo pongo porque si alguien se mete en estos temas y es nuevo, tiene que saber este tipo de riesgos. Muchas de estas empresas son llevadas por gente a veces con pocos escrúpulos, un poco Sí. sombría. Y esta en particular, yo recuerdo que, bueno, al CEO cualquier cosa menos palabras bonitas con lo que hizo aquí, ¿vale? Porque creo que es la típica que hicieron como que
sacaron un agujero bueno, dando la impresión de que todos iban a ser igual de buenos. El hombre no paraba de dar entrevistas y de pumpear por todos lados. Y luego, a la hora de verdad, estuvieron reteniendo los resultados del resto. Y al final, cuando salieron tarde, eran malísimos, ¿vale? Sabes que hay muchos temas de esto, o lo del Great Smearing Sí. que hacen de... Entonces, vamos, que fue un pumpeo, ¿vale? Que la empresa, para nada, con aquel descubrimiento, tenía que haber estado tan arriba. Y de hecho, bueno, ya ves lo que ha pasado luego, pues... No, la verdad es que el management juega un papel muy, muy Exacto, importante. claro. Hemos realizado un capítulo donde entrevistábamos a una chica de recursos humanos que se dedica a encontrar de esto. Sí, Y también tengo pendiente a hacer algún capítulo con un poco de red flags y tal, donde evidentemente tienes que mirar de que el management vaya del máximo de la mano posible al accionista, ¿no? De que a él, si tiene que diluir, le duela. Lo que no claro, puede ser es alguien que no tenga una participación importante, que básicamente viva de de la su compañía. salario y que por lo tanto sea diluir, 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 diluir para seguir viviendo y siguiendo manteniendo el lifestyle, ¿vale? Entonces, esa es una, sobre todo cuando estamos jugando en cosas de estas así, que se podría casi asimilar a startups farmacéuticas, ¿no? Que van a descubrir un medicamento de no sé qué, pues claro, son cosas de alto riesgo y por lo tanto Exacto, es aún más importante pues ese capital allocation, esa percepción de no dañar al accionista y de que vaya alineado con tus mismos intereses. sí, sí. Sí, es curioso que lo digas, porque yo siempre lo he pensado, que las compañías de exploración junior y las de biotech son básicamente lo mismo, o muy parecido. Si Sí, entiendes los yo mecanismos de pienso. una, entiendes los de la otra. O Sí, sea, sí, 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 porque al final es, voy a descubrir este medicamento para curar el cáncer, ¿vale? sí, Vale, muy sí, bien. O sea, voy a encontrar una mina de oro de no sé cuántas de esto. Muy bien. Primeros ensayos clínicos, primeras pruebas in vitro, primeras perforaciones. Viene a ser un poco lo mismo. New release de esto ha ido súper bien, no sé qué. Dentro de tantos meses voy a tener otra cosa. Pum, pum. Y ves cómo la acción se mueve y conforme pues en la biotech, si realmente no puede avanzar, si tiene un resultado negativo, si no sé qué, se hunde en la miseria. exacto. Y en las minerías, 3/4 de lo Y mismo. siempre están cortos de pasta. O sea, eso es. Efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Vale. Bueno, pues ¿puedes pasar, por favor? Vale, pues habiendo visto estos pocos ejemplos, vamos a hablar de las 9 Ps de Doug Casey, Ujú. un famoso analista y autor. Sí, para ¿Puedes aquellos pasar? que no lo Sí. conozcan, y si sois seguidores del programa, sabéis de que hemos entrevistado a Lobo Tigre. O sea, Doc Casey es el mentor de Lobo Tigre. Estuve trabajando con él muchos años, Ajá, ¿vale? Y todo lo que ha aprendido o lo que fuera siempre hace referencia, evidentemente a él. correcto. Vale. Bueno, Doug Casey enumera lo que son las 9 Ps. Él, bueno, entiendo que habla más de invertir en un proyecto a largo plazo y demás. eh, pero bueno, son 9 puntos que evidentemente se pueden aplicar, yo creo que te sirven en general para cualquier empresa, pero está hecho bueno, mucho más delimitado para empresas de recursos naturales. Es que es 100% esto, ¿vale? Em, Como digo, bueno, esto está basado más en invertir en un proyecto a X años, Ujú. pero nosotros, o yo, para hacer estas jugadas de exploración, bueno, nos bastan con unas pocas de estas Ps, que básicamente son las 5 primeras, y luego el push, el 7, que es el catalyst, que bueno, que es que en sí mismo lo que estamos haciendo es jugar el catalyst, ¿no? Las Claro. vamos a repasar brevemente. Uno es la gente, y la he puesto en negrita porque realmente el management es tan importante como prácticamente el resto juntas, ¿no? Ujú. Si tienes un muy buen proyecto, pero un equipo deshonesto, se lo pueden cargar. Y al revés, si tienes a alguien excepcional, con una compañía pequeña, pocos activos, pero que te pueda llevar a hacer grandes cosas, pues puedes estar bien, ¿vale? Lo mismo, bueno, por lo que decía que he invertido en Tenaz Energy tan fuerte, porque confío en la persona que lo lleva, y,
bueno, sin un buen management, es que el resto o sea, no te vale para nada. Ujú. De todas maneras, voy a hacer una salvedad, lo voy a enfocar más a cuando hablamos de jugar a exploración. Perfecto. El hecho es que da más igual, ¿vale? Da más igual, bueno, vamos a tener cuidado con lo que digo. Es decir, en cuanto a que sean honestos con lo que hace con el dinero, ahí hay un riesgo, ¿vale? Si una empresa que en abril o mayo te dice que va a reunir dinero para emitir, para perforar en verano, y luego justo antes de verano te mete otra emisión que no esperabas, eso hay que vigilar muy bien o sea, que no sean, no sé cómo explicarlo, que no sean unos... hay que investigar que esta gente no tenga antes, pues digamos, pufos muy gordos, ¿vale? Claro. Que hayan sido condenados por manipulación de acciones o que hayan estado en compañías donde las han saqueado y dejado sin un Sí, duro. yo creo que aquí un poco, de alguna forma, lo que quieres decir es, estamos jugando a exploración, estamos jugando en especulación, ¿no? En especulación, al final, ah, la gente lo que se trata es de dar valor a el al proyecto, ¿no? Ese de perforación que al final es a un sueño, a un futuro, a una cosa Exacto. que va a llegar a un de esto. Seguramente el equipo directivo tiene que tener, pues, skin in the game, tiene que ser alguien que sepas de que el día siguiente no se lo va a gastar todo en yates y otras cosas, y que Exacto. no va a haber dinero para perforar, que al tener el skin in the game, cuando haya una buena noticia o cualquier pequeña cosa antes, no te va a diluir de forma infinita, que entonces te va a joder todo lo que has ido acumulando y que de alguna forma sepa dar valor a ese sueño, porque hay mucha gente de que es puramente técnico que no tiene ningún tipo de carisma y que entonces cuando hacen promociones además la hacen mal y que entonces por mucho que tengan algo en manos de esa persona, pues no lo sabe promocionar y por lo tanto la subida que tú puedes esperar a la hora de especular es muy inferior, ¿no? Entonces necesitas a alguien que esté allí y que sea la mentalidad correcta la forma de ser correcta para llevar este tipo de Sí. proyectos. Sí, el tema de la promoción que mencionas es lo que iba a comentar lo siguiente. Es decir, digamos que el management tiene que ser, o sea, no pueden ser unos manguis que van a salir corriendo con el dinero y esto parece muy fuerte, pero en el TSX de ¿Pasa? Vancouver se ve cada cosa que no veas, ¿vale? O sea, que no sea un scam, ¿vale? Ujú, Ahora bien, si se pasan de pumpeo, de promoción y tal, pues tampoco nos irá mal para lo de la exploración, ¿vale? Es decir, ujú. eh, que pueden ser así un poco eh, curiosa esta gente, que no lo sean tanto como para llevarse la pasta, pero si son gente que saben promocionar muy bien y calentar el valor, pues oye, no nos va a ir mal con un tema de Claro. exploración, ¿vale? Porque precisamente lo que quieres es que suba mucho mientras se explora, haya mucha Al final, expectación y y puedas vender. es algo que de alguna forma que todo está relacionado, ¿no? Y tú lo has dicho en el ejemplo antes. Esa gente, pues tenían unas campañas de exploración y normalmente pedían financiación después de exploración. Evidentemente, ¿qué es lo que quieren? Recoger el máximo de financiamiento y, por lo tanto, sacar al máximo rendimiento esa exploración para volver a sacar dinero. Por lo tanto, es evidente que les interesa que el precio de la acción suba Sí, sí, para poder, de alguna forma, recoger más dinero. Por lo tanto, cuando vosotros veáis de que hay una fuerte promoción de algo, de que una empresa está yendo de forma repetitiva a diferentes medios, que está sacando no sé qué, normalmente indica de que un tipo de financiamiento está cerca, ¿vale? Entonces, muchas de estas compañías, y por lo que explicas, pues no hacemos absolutamente nada porque ya tenemos el cash para la siguiente temporada, hacemos exacto, las perforaciones con la esperanza de que vamos a sacar algo suficientemente bueno o bien, como mínimo, para mantener la historia que ya íbamos contando, ¿no? Y para correcto. seguir de esto. Y entonces, en ese momento,
vamos a ir con todos estos resultados a pedir, es que mira qué buenos resultados, necesito más dinero para seguir explorando este y repetir, depósito. correcto. Entonces, volverán a diluir. Por lo tanto, entre una cosa y la otra es cuando se puede especular. Y el hecho de que esas personas pues, sean lo suficientemente honestas como para ese dinero aprovecharlo para realmente sacar valor, ¿no? Eso quiere decir, pues, perforar donde toca. Si eso da un mal resultado, pues ir a otro sitio a perforar algo que realmente luego se pueda seguir vendiendo, como para que el precio de la acción haga esa subida, igual que promocionar de alguna forma, decir qué buenos que somos, mirad qué buenos resultados que tenemos, como para que uno pueda sacar el rendimiento, porque a ellos les interesa sacar ese rendimiento, porque si no, no va a haber otra campaña de Sí. perforación. Está claro. O sea, no hace falta que sean Santa Teresa de Jesús Ujú. y bueno, y aunque veas que es una lifestyle company que quieren repetir cada año lo mismo, pues se puede jugar perfectamente. Exacto. Luego, el punto 2 sería la property, la propiedad, los terrenos, la licencia que tenga, lo que sea. Bueno, tiene que haber ahí un atractivo, es decir, unas muestras previas que den indicios de que ahí hay algo de high grade y demás. Grab samples, fotos, Exacto, que se vean las betas. exacto, que la gente se anime, porque si no, eh, pues, y como he dicho, mejor si es algo que es la primera vez que se va, que digamos es virgen, es mucho más interesante, porque la gente, pues claro, te intriga más lo que no conoces que no lo que ya Ujú. se ha ido. Evidentemente también, y esto es algo que yo ahora yo no puedo ayudar a nadie porque la verdad es que no lo sigo desde hace bien 3 años. Antes de meterte en estas historias, tienes que ver en dónde está localizada esa propiedad y si hay un bull market ahora mismo o no, y si hay interés, porque yo ya digo que en mi época decíamos el Golden Triangle, porque había habido unos descubrimientos importantes y entonces había como la locura de a ver quién es el próximo que hace un gran Exacto. descubrimiento. Incluso pues, hubo un caso de éxito que ahora explicaré, que fue comprado por Newmont, creo. Entonces, Ujú. eh, claro, yo ahora mismo, ya te digo que no lo sigo. Si tuviese que apostar por algo, creo que estaría en el uranio, imagino, porque el uranio está con un carrerón, Mm. los precios, las acciones disparados. Entonces, digo yo que si hay temas de exploración de uranio, deben estar calientes. Pero ya te digo, no tengo ni idea. Eso ya cada uno de nuestros oyentes tendrá que hacer su trabajo y ver qué zonas va a haber interés. También, bueno, este programa se seguirá escuchando de aquí a años. Pues igual de aquí 5 años hay un gran bull market en oro otra vez. Entonces, no sé, hay que valorar el mercado como está, ¿vale? Si hay un bull Mm. market, dará un Sí, poco... pero esto es completamente, o sea, es completamente real y muchas de los grandes scams que han sucedido precisamente por esto. claro, Antes del Breaks, que seguramente todo el mundo lo conoce por la película y por todo, hubo un gran bull market de níquel en Australia debido un poco de que había shortage de níquel, con la guerra y tal, y se empezaron a hacer como descubrimientos. Entonces, todas las mineras de níquel y tal de Australia, de esa zona, todos subían porque todo el mundo quería ir al siguiente descubrimiento, ir sí, al sí, siguiente de esto, y veían que estaba súper calentado. Entonces, evidentemente, cualquier de eso causa esa impresión, ¿no? Causa ese FOMO que hace que evidentemente todo esto sea mucho más exponencial. correcto. Sí, sí, incluso yo recuerdo, había una compañía que se llamaba Habanero Resources en Canadá, Mm. que cada año cambiaba, o sea, según las últimas tendencias, cambiaba el enfoque. O sea, que sube el uranio, pues cogían Somos de algún uranio. terreno prospectivo de uranio y eran un explorador de uranio. Que subía al níquel, se cambiaban al níquel y así era algo ridículo, ¿vale? Entonces, bueno, la propiedad, evidentemente, que sea interesante, con high grade, con muestras, que parezca que puede haber algo y que además esté en una parte del mundo o en un sector que en aquel momento esté caliente. Eh, el financing, bueno, aquí he cogido con pinzas con el Claro. pH. Bueno, evidentemente, sin dinero no se puede perforar. Y el gran punto flojo que tienen estas empresas es su crónica falta de capital. Entonces, yo me he encontrado en casos de una empresa muy interesante, market cap extremadamente bajo, una propiedad que me estaban diciendo mis colegas ahí, oye, es buenísima,
en el Golden Triangle, está justo en la línea roja, aquella no me acuerdo ahora cómo se llama, que es donde están todos los descubrimientos, pero sin embargo nunca llegó el dinero. Nunca pudo financiarse porque tenía un market cap como de 2 millones o algo así, ridículo. Y no consiguió financiarse, ¿no? Yo ahora no recuerdo el nombre. O sea, lo tenía todo menos el dinero. Porque una pregunta, Dime. en este tipo de juego, Sí. ¿qué tan importante es el market cap? Y porque entiendo de que cuanto más bajo, seguramente más exponencial es el tipo de movimiento que puede llegar a hacer, pero ¿en qué tipo de market caps te mueves o te sientes cómodo haciendo esto? Bueno, vamos a ver. Yo, como digo, hace 3 años que no hago nada de esto Sí, y lo hago con petroleras, exploraciones de alto impacto en Namibia, en Guyana, en estos sitios calientes, vale. Pero es otra historia, otros market caps. En concreto, yo la minería es lo que recuerdo, hay market caps increíbles de 2, 3 millones, de 5. El ejemplo que pondré ahora que hice en 2019-20, la compré a 5 millones de market cap. ¿Vale? Te tienes que mover en esos entornos para que luego... es que esto es muy bajo, ¿eh? Sí, sí, pero es que Muy está bajo. lleno Canadá de compañías con esos market caps, con propiedades y sin dinero. Entonces, el chiste está en que una de estas empresas consiga tener suficiente dinero sin hacer una mega dilución para atacar la propiedad, ¿vale? Y sí, mi amigo que me daba estas ideas era, bueno, había alguna de 1 millón de market cap. Esta que te digo valía 2, tenía una propiedad que según mi amigo era muy buena y él confiaba en el CEO y el CEO le decía que iba a conseguir la financiación. Nunca la consiguió y bueno, al final me dijo, este tío es un inútil, no ha conseguido el dinero. Vale. Claro. Evidentemente, te vas a meter en algo de esto, tienes que tener la certeza de que van a tener el dinero para drilear. Claro. Y con esto, pues bueno, evidentemente, lo mejor es esperarse a que haya un private placement que específicamente se señale que es para esa campaña, que sea creíble que lo van a hacer en el periodo que dicen. Y si puede ser, además, que no esté... es decir, tú sabes que en Canadá se retiene 4 meses de la financiación, no puedes tocar el papel en 4 meses. Pues lo ideal es que la exploración vaya a suceder antes de 4 meses, porque si no te encuentras que en medio de la exploración se libera papel. Claro. Vale. Luego, el papel, muy importante. Si tienes una empresa que lo típico de minería que lleva 3 o 4 reverse splits, donde todo el mundo está perdiendo dinero desde hace muchos años, a la mínima que suba un poco, toda la gente que va perdiendo le dará carpetazo, o sea, venderá. ¿Vale? Pues a mí me gustan mucho las situaciones en las que es una salida a bolsa nueva y se van directo con el dinero a perforar, A perforar. o una salida vía RTO. Mm. Por eso decía, el programa este que hiciste con Carlos Espinosa, si alguien no sabe de qué hablo, lo recomiendo mucho. Un RTO, pues también que acaba de hacerse y la empresa tiene dinero. Claro, hay partes de una situación en la que no hay una historia de gente perdiendo dinero, de backholders, Claro. ¿no? Digamos, Entonces, menos posibilidad de que vendan a la primera de cambio. exacto. Todo el mundo está en paces o incluso si empieza a subir, ganan un poquito. Entonces, ese tipo de situación es la ideal. Vamos a, si Bueno, acaso, poner el capítulo de Carlos, que realmente fue un privilegio poderlo entrevistar y sí, creo que lo explicó de forma bastante divulgativa. Lo vamos a poner en comentarios para que la gente, pues, que esté interesada de alguna forma y pues que pueda ir allí. perfecto. Otra cosa que tienes que mirar respecto al papel es, por ejemplo, lo que decías, si los insiders tienen skin in the game, si controlan mucho o poco papel. También hay que mirar si hay warrants, esto es muy importante, Sí. porque te pueden producir mucha dilución y mirar a qué precio están esos warrants y qué vencimiento tienen, y para no tener sorpresas luego de aluvión de papel que te sale y tal. Sí, Y porque ya no no es la digamos, primera vez, no es la primera vez de que la gente compra warrants y básicamente vende porque la acción está por un precio superior al del warrant. claro, claro. Y luego ya no digamos si hubiese deuda convertible o instrumentos Claro. dilutivos así. Vale. Y ya por último, de las cosas que tenemos que tener en cuenta para lo que es específicamente una jugada de exploración sería la promoción.
Es decir, si la compañía se va a promocionar, tus posibilidades de éxito aumentan mucho. Si no va, voy a poner otro ejemplo luego de otra compañía que me parecía que podía ser interesante para este año, pero toda la promoción que han hecho ha sido poner tweets. Y claro, es evidente que entre los usuarios de Twitter creo que no hay, bueno, que no es el canal, ¿no? O sea, hay unos Claro. canales muy específicos que tú conocerás mejor que yo, de autores de newsletters de minería y demás, que suben vídeos, que hacen unas conferencias en Canadá cada año y tal, que es ahí, a esos sitios donde hay que ir para hacerte ver. Vale. Bueno, él también comenta rápidamente pues, riesgo político, pitfalls, que es todo tipo de riesgo en general que pueda pasar, desde que la mina colapse a que el CEO se muera. También habla del price, pero claro, el price de la materia prima. Aquí esto, como he comentado, no nos afecta, porque vamos a una jugada a corto. Sí nos afecta el market cap, es decir, lo que paguemos. Claro. Y evidentemente ya he dicho que yo no creo que haya mejorado mucho desde mi época, porque creo que es un sector donde hay bastante desinterés en general. Los market caps son muy bajos. O sea, cualquier cosa que sea pagaría 10 millones para una exploradora ya sería demasiado. Hay que buscar market caps muy bajos. Luego, aunque un pozo sea, por ejemplo, estoy pensando en petróleo, aunque sea pueda tener un gran impacto y haber millones, cientos de millones de barriles, si tu empresa vale 1 billón o 600 millones o 500, es que no va a tener efecto. No ¿Vale? mueve. Aquí No tenemos que mueve a buscar la gente. una buena correlación entre el efecto que puede tener esa perforación que tenga un gran resultado o la esperanza de la gente de que tenga un buen resultado y un market cap lo más pequeño posible. Y bueno, el punto 7 es el push, le llama él, que haya un catalyst. Pero bueno, es que jugar para estar cuando la compañía explora es puro catalyst, eso es puro push. Si puedes pasar, por favor. Vale, esta fue la empresa que jugué, lo voy a poner de ejemplo, 2019-2020. Puedes pasar la siguiente. Evergold, esta gente salió a bolsa en octubre del 2019 y para mí era la historia perfecta, ¿vale? Hice una apuesta muy fuerte desde el principio porque la pude comprar a un precio excelente. Eran Kevin Keogh y Charlie Craig. Ellos acaban de descubrir Saddle North y Saddle South con GT Gold. Y esta empresa al final fue adquirida por Newmont. Yo tenía esto como a 30 céntimos y Newmont lo compró, si no recuerdo mal, por $3 o 2 y pico, algo así. No llegué a tenerlas cuando Newmont lo vendí antes. Claro, esta gente venían de acabar de tener un gran éxito, era el último gran descubrimiento en el Golden Triangle. Charlie Craig, pues además creo que tenía una carrera muy larga con muchos otros descubrimientos, es decir, un management, digamos, pata negra y con credibilidad. ¿Puedes pasar la siguiente? Vale, bueno, esto es lo que te decía, que Newmont la adquirió. Pasamos la siguiente. Vale, las propiedades pues estaban situadas en bueno, además es que perforaron dos cosas a la vez el mismo verano. Una Snowball, que está pues metida de lleno en medio de muchos descubrimientos. Sí. Y Golden Lion en el Tudugón, que es una región que está al lado, que también, como puedes ver ahí abajo, hay bastantes descubrimientos, ¿vale? Entonces eran muy prospectivas, tenían muy buena pinta, y unido esto al hecho de que era un explorador de éxito y un CEO de éxito, pues yo preví que eso se iba a calentar. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Bien, la compañía se acaba de financiar. Lo que te comentaba antes, una salida reciente a bolsa, ellos estaban muy orgullosos, decían, mira, el sector está muy mal y aún así fueron la única IPO que hubo aquel año de minería, o sea, una salida nueva con una IPO en Canadá, fueron ellos. Y estaban orgullosos y en todos los vídeos lo decían, hemos sido los únicos que hemos podido salir este año y demás, que está muy mal la cosa en la minería. Claro, salían con un papel a 20 céntimos, creo que había medio warrant por cada acción, muy pocas acciones, en total 27, pues lo que te he dicho, 20 céntimos, un market cap de 5,4 millones, con 3,4 millones de cash en la mano, con un CEO honesto
yo sabía que iban a hacer lo Con que decían. experiencia, que había hecho un Exacto. descubrimiento Muy importante. en la misma zona. Exacto, muy importante. Yo desde el principio, incluso antes de invertir, le estuve enviando emails y el hombre me contestaba, ¿vale? Esto para mí es muy importante cuando investigo cualquier empresa, ver si el management te va a Tiene contestar o no, interés. porque es que si pasan de ti, pues yo paso de ti también, ¿me entiendes? Y este hombre no solo tengo que decir esto, sino que le considero excepcional y para mí el mejor CEO que he visto jamás, ¿vale? Porque realmente la cantidad de tiempo que dedico a explicarme todo lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, impresionante. Incluso, bueno, luego os explicaré, pero cuando veáis el chat lo que pasó. Pero este hombre en el Ujú. punto más alto de la acción me llegó a decir, vende. Eso que CEO te lo va a decir, ¿vale? No porque me estuviese dando Claro, información de que él sabía que no iba a salir bien la exploración, sino sencillamente por toda esta teoría de, oye, te risquea, todo esto pinta muy bien, yo estoy encantado, estoy muy optimista, pero esta industria es muy jodida y puede salir mal. Y sé que claro. estás desde el principio y llevaba un beneficio bestial y me dijo, vende, vende. ¿Puedes pasar, por favor? Vale, como decía, promoción. Bueno, pues aquí he dado un pantallazo de YouTube de 3 vídeos, pero si buscáis de aquella época hay muchos más, ¿vale? El Metals Investor Forum estaba cada 2x3 presentando el proyecto y atrayendo la atracción del público especializado en esto de minería, ¿no? Por tanto, hemos visto, pues las 5 Ps que hacían falta estaban ahí Tocadas. y entonces decidí apostar fuerte por esto. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Bueno, pues esto es lo que pasó. Eh, Veis aquí el 2019 la salida a bolsa. Bueno, de 25 a 20. Vale, yo empecé a acumular todo lo que pude pillar por debajo de 20, 20, 20 y poco, cargué, ¿vale? Al principio había cero volumen porque nadie hablaba de esto. Era muy complicado comprar, pero bueno, un trabajo de chitos. Pero acumulé todo lo que pude. Eh, Luego ves, 2020 ya empezó a subir. Estaba realmente muy barata porque con 3,5 millones de cash, 2 propiedades interesantes, un buen management y demás, es que lo tenía todo. Y 5 millones de market cap muy bajo. Bueno, luego vemos que se la pega con Esto es COVID, ¿no? Se sí, la el pega, COVID, esto es claro. Está COVID, bajada ¿no? otra vez a 20, es el COVID, y aquí compré más. Y bueno, luego a medida que se acerca la exploración, pues pegó un buen pelotazo, subió a 90 céntimos primero casi, luego baja a 65, luego vuelve a subir a 95, ¿vale? Aquí es donde yo te digo que el CEO me estaba diciendo, oye, de risquea, vende algo, tal, Claro. ¿vale? Yo, bueno, pues mira, consejos doy que para mí no tengo. No vendí ni una, me volví medio loco, dije, no, vaya a tener suerte esta vez. Y bueno, sacaron resultados en Snowball y en el otro, bueno, primero Snowball y luego la otra propiedad, que sí que había algunas intersecciones high grade, pero eran de pocos metros. Y las Porque intersecciones, aquí, no sé si lo tienes, pero ¿en qué punto de la gráfica es cuando sacan los resultados? eh, a ver, déjame ¿Entiendes lo pensar. que quiero decir? Sí, 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 sí. Yo creo, sí, vale. Sí, En es esta cuando se... bajada de después. Sí, mira, no, tienes el pico de 95 que cae Mm, luego por volatilidad a 65, ujú. ¿vale? Y luego va subiendo, subiendo poco a poco. Y hay un pico que es el tercer pico. ¿Ves de los 3 picos que hay arriba? Pues Sí, el sí, sí. tercero. Debió ser ahí, ¿vale? Porque ese Muy día bien. se pegó Un en un par de... hostiazo, evidentemente, de Sí, sí, salida. en un par de días, pues esto te bajó de 85 casi a 50 por ahí. Sí, sí, eso fue Ujú. eso, ¿vale? Podría haber sido mucho peor, es decir, si dicen aquí no hemos encontrado nada, esto está, solo hay Claro, barro, vuelve a 20 céntimos. te abre a 20 céntimos directamente, ¿vale? Entonces tuve suerte porque, bueno, suerte, Y realmente, perdona, porque sí. no hiciste, digamos, lo que dijiste cuando No, estás no, aquí, eso digo que no. vender la No, no, equivalente a 20 céntimos para ir gratis, ¿no? no, pues no.
No, me volví un poco loco, también era el año del COVID y tal, y no sé. Claro. Pero bueno, no salí mal porque aquel día, me acuerdo que estaba de vacaciones en Suiza, visitando Lucerna, que estas cosas siempre pasan cuando estás, Fuera. sí, con la mente más ida. Pero bueno, entonces ya sí que me di prisa a liquidar todo, 60, 50 céntimos al día siguiente, algo aún, y fuera. Y bueno, pues me saqué más de un doble, casi un triple, Mm. salió bien. Pero bueno, sí, realmente lo suyo hubiese sido escuchar al CEO, no ser tan cabezón, haber liquidado suficiente para ir gratis, y esta es la manera. Entonces, cuando el resultado sale malo, pues vendes, vas a ganar menos. Si es un resultado que puede tirar para arriba, aún ahí hay un pop, pues lo vendes igualmente, porque va a acabar bajando, ¿vale? A menos que sea esa de una o dos entre 1000 o 2000 que sube y ya no va a parar de subir, ¿vale? Pero eso te va a pasar una vez en la vida si es que te toca. Y fíjate el drama, la acción, pues cómo está ahora, ¿no? Sí, Eh, pero fíjate de alguna forma lo que dices, ¿eh? Golden Triangle, otra vez campaña de verano. sí, En sí, el el 21, 2021 otra vez. vuelves a tener, pues de esos 25 céntimos que se te va a 35, 40, ¿vale? Por lo Sí, tanto, alguien que diga, no, pues creo que aún hay recorrido, sí, sí, sí. vendo aquí arriba, se mete la hostia, pero dice, como hay gente atrapada, como hay gente que no sé qué, como pum, vuelves a comprar básicamente a precio de salida y te haces un bagger otra vez, Sí, ¿eh? sí, Y sí. puedes Juegas llegar el a ciclo vender en otra el vez, sí, bagger, sí. ¿eh? Mientras las compañías tengan suficiente dinero para volver a drilear y la propiedad sea mínimamente interesante, vas a tener esos movimientos, ¿vale? Estas dos propiedades son interesantes. Lo que pasa es que, claro, requieren mucho más trabajo para demostrar lo que hay. Y una de ellas, por ejemplo, Claro. estaba en una montaña. Y una montaña en el norte de British Columbia, que hay que ir con helicóptero, o sea, es carísimo. Y pinta que realmente hay algo No, y ahí, perforar, cada perforación cuesta un mucho dineral. dinero. Claro, claro. O sea, la Entonces, bueno, gente cuando ve en tablas y solo son 5 perforaciones y tal, pero es que puede que cada perforación te haya costado medio millón o más, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, bueno, Sí, claro, sí, estamos claro, hablando de ellos, una compañía con un market cap de 5, de 3. Entonces, claro, pueden hacer lo que pueden hacer. los 3 millones que recaudaron se los gastaron todos en aquel verano y Mm, luego vuelve a recaudar. Y claro, a efecto, ellos, estas dos propiedades ya las han abandonado y han intentado con otras cosas, en ujú, Nevada, en no sé dónde, y bueno, pues nunca les ha salido nada demasiado bien y por efecto de la dilución, pues ya ves cómo está la acción. Este claro. es desgraciadamente, es el destino general último de la mayoría de compañías de exploración, realmente. Mm. Es así, o sea, Sí, sí, un sí. camino de no encontrar nada definitivo y de dilución que te lleva a que tu equity Exacto. valga nada. Porque aquí tienes estas dos opciones, ¿no? Este tipo de movimientos, bueno, tienes otras evidentemente, pues si no hay absolutamente nada, pues aún será más dramático, pero aquí Claro, al final es la emoción de encontrar algo, seguramente tiene que haber este paso de promoción que hizo el CEO explicándolo todo, correcto. gente con capital riesgo entrando, diferentes por el mismo FOMO de retail entrando. Y pues si aquí se hubiese demostrado que hay un señor descubrimiento, sacan pues no sé cuántos gramos de oro en la perforación de esto, pues esto se hubiese ido para arriba de forma consistente, como el Bedger Resources, sí, para arriba. Pero como Correcto. no fue el caso, pues bueno, tenemos esta línea descendente y que ya no va a salir de la miseria hasta que pues alguien la compre con un reverse takeover, se convierta en una shell, pues bueno, otras opciones. Correcto. Bueno, ahora acaban de sacar un new release que tienen un descubrimiento, bueno, tipo de siempre, ¿no? Que han visto que hay algo, pero esperan los ensayos, ¿no? Y la acción se ha movido un poco de 5 a 8, pero bueno, vete a saber, no sé. Yo no la sigo así De refilón. de refilón, porque ya te digo, el CEO me parece excepcional y le deseo lo mejor y ojalá tenga un gran éxito. Sí,
pasamos a la siguiente. Vale. Esto es una empresa que, y ya con esto acabo, que bueno, que vi este año y que me pareció que podía ser interesante, pero desgraciadamente le ha fallado la pata de la promoción, ¿vale? Fue un RTO muy reciente, eh, y bueno, la vi de casualidad y cuando vi James Crombie me sonaba su nombre y miré y claro, dije, ¿qué hace un hombre así en una shell que cotiza no sé, a 5 o 6 millones también, ¿vale? Eh, James Crombie hizo la mina de Palmarejo, que compró Cordalén con una compañía, no recuerdo ahora el nombre, pero se lo vendió a Cordalén por 1,2 billones de dólares, creo. Y luego también estuvo involucrado en otro proyecto que también vendió, no recuerdo ahora los detalles, a alguien por 1 billón o algo así, ¿no? Mm. Es decir, que no es Sí, ni que un no nova. tiene la necesidad de ahora meterse Exacto, aquí. exacto. Exacto. O sea, un hombre que se ha hecho una buena carrera, eh, que esto no va a ser lifestyle company, ni es una persona con un pasado turbio. Ujú. Y, hombre, entonces pensé, pues, yo no entiendo de Interesante. geología, pero este hombre entenderá y algo habrá visto en este proyecto, ¿no? Bueno, aquí sale Cutel, Gol. Había un error, quería haber metido también el otro que no se llama, no me acuerdo, bueno, Castellani o algo así. Esto está en Bulgaria y está, creo, on trend con lo de Adriatic. Ahí hay una falla, no recuerdo el nombre. Bueno, eh, yo pensé, bueno, pues puede ser interesante y este hombre algo habrá visto ahí, ¿no? Claro. Como digo, pues una situación en la que hicieron un RTO con una shell canadiense, con una capital pool y, bueno, pues estamos hablando de papel, digamos, fresco, nuevo, que estaba a, no sé si era 30 céntimos, luego hicieron un reverse split, bueno, no recuerdo ahora los detalles, pero eh, bueno, lo que decía, no había nadie perdiendo ahí y pensé, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Primero hicieron el Cutel, que no encontraron nada. Hubo un new release que fue bestial, la honestidad que hicieron, diciendo, después de 2 agujeros, no hay absolutamente nada aquí y venían a decir, y no os vamos a hacer perder el dinero a vosotros accionistas haciendo más, así que hemos parado y a otra cosa, ¿sabes? Porque originalmente tenían previsto hacer más, pero cuando... Esto realmente es lo ideal. O sea, Sí, sí, evidentemente no es lo que nadie quiere escuchar, exacto, pero pero si tú tienes dinero para 10 agujeros y tú tienes un geólogo, ¿no? Que ha ido allí, ha dicho, pues, opción A aquí, aquí, si no, opción B allí, que ya vean que la opción A, pues, no cuadra con la teoría y que no se puede, pues, hostia, esto es realmente ideal y como debería ser la mayoría de cosas que no siempre no sucede. siempre es así, claro, claro. Entonces, a mí me gustó más la empresa cuando vi eso, ¿no? La honestidad de decir, oye, que aquí no hay nada, paramos, vamos a preservar el cash, que tienen otros proyectos ellos y nos vamos a eso, ¿vale? Ahora tengo entendido que a final de año empiezan con otro proyecto, que por lo que he leído es mucho más interesante, porque ahí sí que hay muestras de oro, creo que era de 1,4 gramos tonelada, ¿vale? Eso ya te daría para hacer una mina si encuentras intersecciones largas y tal. Pues Claro. bueno, pues la empresa increíblemente, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Eh, sí, aquí tenemos el meme de Travolta. En mi Discord nos gusta mucho usar memes y bueno, he querido acabar con uno. ¿Dónde está la promoción? Pues en ningún lado. No han acudido a foros, no hacen prácticamente new release y se han dedicado a poner tweets que le da like igual uno de sus trabajadores ahí en Bulgaria, ¿sabes? Claro, Claro. así como vas en un mercado donde está bastante bajista y hay muchas empresas, mucha competencia, ¿cómo vas a atraer dinero? ¿No? Capital. Claro. Entonces la empresa, no sé, se ha pegado una leche de 30 céntimos que estuvo siempre cuando era la Shell y que se mantuvo estable, ahora está a 4 por 10, creo. Y debe cotizar seguramente por debajo del efectivo que les queda y todo. O sea, pero claro, si no despiertas interés, es difícil, ¿no? Claro, solo vas a despertar interés pues si tienen No, claro, un buen si te descubrimiento. mueves, si vas a los foros de Canadá o de Sí, Londres que están especializados en esto,
si el CEO o quien sea, pues se dedica a hacer entrevistas en Correcto. diferentes canales especializados, o sea, como el nuestro o como muchos que hay de habla inglesa, y pues da a conocer ese proyecto, porque al final pues tiene que haber un interés, tiene que haber un run run entre el retail, entre los de esto, que se dé a conocer, que la gente le hable, que le hable al Sí, otro, sí, sí. como para poderse Yo conocer, creo, ¿no? ellos han querido preservar tanto el cash que han decidido pues cero promoción. Y bueno, Claro, es una estrategia que te puede salir bien, pero para eso vas a necesitar un descubrimiento de verdad potente. Entonces, claro. la información ya fluirá hacia quien le va a interesar eso. Que bueno, Pero que aquí realmente la única ventaja, si realmente hay un descubrimiento y hay retail que está un poco pendiente de esta acción, sí, es que va a dar tiempo de entrar, porque automáticamente no se va a saber, sino que va a haber un periodo de sí, sí, días sí, o de claro. semanas para que esto llegue a pues ciertas bocas que entonces le den, hostia, ese gran descubrimiento, hostia, no sé qué, y que en seco alguien te la pulpee, ¿no? Pero Correcto. hasta que no sea esto, pues realmente si alguien pues la quiere seguir y ve realmente, pues, hostia, es que han sacado aquí 5 gramos por tonelada de oro en no sé cuánto, pues puede ser interesante. Y Ujú. una de las preguntas que tendría por hacerte, Sí, dime. sobre todo es, ¿cómo encuentras estas acciones? Porque evidentemente son acciones poco promocionadas, son acciones que además la gracia de entrar es antes de que se haga esta promoción, que normalmente es o un reverse takeover o acaba de entrar en una IPO o viene de algún factor tipo Shell. Ujú. Am, ¿Cómo, cuál es el trabajo, cómo se debe hacer el trabajo para encontrarlas y si realmente hay muchas que luego tienes que hacer un gran trabajo para encontrar la aguja, ¿no? En el pajar o cómo? Bueno, a ver, pues tener la oreja puesta siempre en servicios de estos de avisos, de noticias, em, tener contactos también, evidentemente. Con todos estos años, pues he hecho bastantes contactos, gente que te da ideas. También ayuda el hecho de tener un Discord, porque, bueno, mucha gente viene a mí con ideas en privado. Claro. em, y bueno, un poco estar. A ver, en el caso del petróleo, por ejemplo, pues es que prácticamente ya las conozco todas, las que quedan después de 20 años. Y bueno, lo que va saliendo, pues hay que estar pendiente con si tienes alguna fuente de estas canadienses que te da cotizaciones y demás. Sí, Hay porque al final maneras. no es un mundo tan grande, ¿no? Evidentemente hay muchas empresas, pero te vas conociendo las que más suenan y supongo que las que van saliendo no salen tantas, digamos, al año como Claro, para claro, no, tener el de esto. no salen tantas. Luego también, si estás suscrito a newsletters, Mm. bueno, pues va. Sí, al final es un círculo pequeño que van saliendo las cosas. Pero claro, hay que estar muy pendiente. Claro, Y muchas veces, pues la situación de impacto donde vas a ganar dinero rápido es casi que te tienes que enterar el primero o de los primeros, ¿vale? Porque cuando se produce un cambio de expectativa por algo, sucede muy rápido. Entonces es muy importante tener acceso a información continua. Y bueno, perfecto. por mi parte ya estaría la La exposición. Espero que presentación. haya quedado claro. Creo que ha Em, sido súper interesante. Creo que hemos tocado un poco todos los factores, hemos sí, ponido ejemplos del pasado, hemos visto que este es muy interesante, ¿no? Que evidentemente hay un gran movimiento inicial, pero que en según qué zona, sobre todo, ¿no? Cuando se abre la veda para poder hacer esas perforaciones, pues estos ciclos y cómo se repiten en el tiempo y que por lo tanto una acción que realmente tenga cierto interés dentro de la comunidad o de forma social, pues puede haber esta forma de invertir y en el cual, pues bueno, os animo que cualquier duda que tengáis, evidentemente la podéis poner en los comentarios, pero sobre todo, id al Discord del No Pump Allowed
y allí también hay un subcanal de mining, por lo tanto, cualquier cosita que queréis comentar, yo también estoy allí puesto y a veces me intento pasar. Cualquier cosita la podemos discutir y que seguro que puede generar aún mucho más valor. Simplemente agradecerte la presentación, el tiempo y poder explicar de esta forma de trabajar, que creo que puede aportar mucho valor y que puede que la gente pues haya descubierto una forma diferente y que puede evitar pues muchos errores, ¿no? Sí, En que las cometemos ya nosotros, no hace falta que los que cometan lo los comenta todo el demás, mundo. ¿no? Sí, sí, de hecho sería casi lo único que se me ha olvidado decir, y es que, aparte de que estamos viendo cómo invertir, pero también indicando qué es lo que no hay que hacer, ¿vale? Porque el error típico que yo cometí mucho al principio es una campaña de exploración, va a haber un resultado mañana o pasado y me meto ahí de cabeza porque van a salir los resultados y puedo ganar mucho dinero muy rápido. Es un error de libro porque es el momento de más peligro. Y es mucha gente cuando piensa en exploración, pues piensa en esos términos, ¿no? Me meto justo Claro, antes y es lo que hay que evitar. Y un sí. poco, pues con toda esta planificación, cumpliendo las P's y mirando todo lo que se ha dicho en este vídeo, yo creo que podemos tener una aproximación donde se pueda ganar regularmente. Y muy Porque importante, quizás no al he hecho final es el hincapié, FOMO, ¿no? El FOMO es que es muy malo y mucha es muy gente, malo, claro, claro. y la gente tiene que pensar de que en esta, y que aquí se ha visto, ¿no? Con los gráficos, habrá siempre acciones en que pasará esto, es encontrarlas. Claro, siempre. Si llegas tarde, habrá otra, más vale no Exacto, entrar, o te dará oportunidad más adelante. Puede que dentro de un año, cuando termine esa de operación, volverá al mismo precio de salida, podrás volver a cargar y habrá otro movimiento el año que viene. Por lo tanto, si realmente confías en esa acción, habrá opción de entrar. No os dejéis llevar por el esto de que todo Twitter está caliente hablando de algo, sino intentad tener un sí, sí, sí. pensamiento más racional. Sí, sí, y sobre todo, o sea, la tendencia es a meterse en la jugada de exploración justo cuando queda muy poco para que Ujú, presente los resultados, que eso es el momento de más riesgo. Que igual claro. aún le queda algo de subida un día, pero el riesgo es elevadísimo. Y luego quizás no he hecho tampoco hincapié en lo de intentar quedarse acciones gratis, que es una buena... O sea, si tú te risqueas, vendes lo suficiente para que lo que te queda sea gratis y vas a la lotería del resultado, entonces, pues oye, no es un gran drama si cae mucho. Y igual un día de estos te sale un Great Bear Resources o un Adriatic Claro, y ya te lo quedas, ¿no? Y claro. bueno, eso sería No, todo. es algo muy interesante y que Sí, realmente este tipo de acciones te dan esa sí, oportunidad. sí, sí. Tú ves de que has hecho un bagger y hay mucha gente, ¿no? Que dice, pues en el bagger vendo un 30%, que eso más o menos es un 90, ¿no? Y Claro, estás viendo casi gratis, o hago dos bagger y vendo la mitad. Pues hay correcto. diferentes opciones dependiendo de la gente, donde básicamente vas sin riesgo a unos resultados que luego ni que baje un 50% la acción y entonces vendas porque no es el resultado esperado, Claro, ya sigues no te ganando mata. dinero. Sí, sí, sí. Sigues ganando dinero. Por lo tanto, es muy, muy importante hacer eso y sobre todo para aquella gente que aunque está invirtiendo en esto, tiene mucha más adversión al riesgo. Recordad, es minería, es perforación, es tipo startup capital, entonces es riesgo, pero que hay formas de limitar ese riesgo haciendo las cosas adecuadas, ¿no? Y no dejarse llevar por sueños, por ilusiones, por el cuento de la lechera. Correcto. Bueno, pues encantado, Amadeu. Un placer, no Pam, Igualmente. y nada, seguimos en contacto, ¿de Venga, acuerdo? hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar
ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.